Hoy traigo un truco que yo utilizo todos los días en mi operativa diaria para ver si es un día en el que podemos encontrarnos con volatilidad, rebotes importantes, altos volúmenes, rupturas y continuaciones, movimientos verticales al alza, movimientos verticales a la baja, etcétera. Es decir, si puede ser uno de esos días en operativa intradía que nos dejen muy buenos movimientos, ya sea direccionales o de giro, que podamos aprovechar. Es un truco que yo, bueno, en fin, un truco, es algo que yo reviso todos los días antes de comenzar a operar y que tiene que ver con la propia acción del precio. Hablamos ya de ello, ¿de acuerdo? Antes, aquí tienes mi trading.es/correo, que es la lista de correo de mi trading. La voy a empezar a utilizar un poquito más de lo que la vengo utilizando desde hace tiempo, para enviarte ahí nuevos vídeos, nuevos contenidos y sobre todo cuando hagamos operativo en vivo, Giancarlo y yo, para la gente de la comunidad de mi trading. Son sesiones gratuitas, por supuesto, pero vas a recibir el link solamente si estás o bien en nuestro grupo de WhatsApp o bien aquí en mitrading.es/correo. Ahí pones tu mail y simplemente te llegarán los mails de mi trading con un montón de contenido que espero que sea de mucho valor. Y por supuesto, puedes darte de baja cuando quieras. Lo dejo en la descripción junto con el grupo de WhatsApp para que te unas, ¿vale? Fijaos, este es un gráfico diario de DAX y DAX se está moviendo de esta forma, muy lateral, pues desde hace ya varios meses, ¿no? Y es una lateralidad además bastante estrecha, de no demasiados puntos. Estamos hablando de apenas 500, 600 puntos, lo cual para varios meses pues es muy poquito. Pero el gráfico diario de DAX nos deja dos zonas muy potentes, ¿no? Además, yo creo que saltan a la vista. Una de ellas es este gran soporte y otra de ellas voy a marcar un poquito más fuerte para que se vea mejor. Ahí está. Y otra es esta gran resistencia, bueno, gran, no es que sea grandísima, pero en fin, esta resistencia o los máximos de estos últimos meses, ¿no? Los máximos de DAX. Esto crea un rango, pues fíjate, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de momento, que puede romperse a la baja en cualquier momento. De hecho, lo está intentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces ya. Y parece que cualquier día de estos podría haber un rompimiento a la baja. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de días, ¿no? O de momentos en los que el precio está cerca de un soporte o de una resistencia? Bueno, lo que ocurre es que tenemos dos posibilidades. O bien el precio llega a nuestro soporte y rebota. Lo voy a dibujar también más clarito para que se vea mejor. Ahí está. O bien llega a nuestro soporte y rebota, o bien, bueno, lo puedo dejar aquí con la línea continua, estaba perfecto, o bien llega al soporte y lo revienta de forma muy vertical. Esto es así, y tiene que ser así porque los soportes y las resistencias, y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores aquí en el canal, trabajan como o actúan como imanes contrarios al precio, ¿vale? Como imanes que consiguen que el precio sea, o sea, una repulsión, ¿no? Del precio respecto al nivel. Tú tienes un imán contrario, ¿no? Polos opuestos, y efectivamente, cuando tú pones aquí un imán en el nivel, el precio, ¿qué va a hacer? Pues rebotar, ¿no? Ser rechazado muy rápidamente, pero puede ser rechazado rebotando o rompiéndolo a la baja, una de las dos maneras. Y esto ocurre de forma más concreta porque en los niveles de soporte y de resistencia, bueno, hay ciertas son zonas en las que hay ineficiencia, es decir, que no el precio no encuentra una zona en la que tanto compradores como vendedores, tanto demanda como oferta, se encuentren cómodos para intercambiar sus posiciones, ¿no? En el mercado básicamente tenemos dos zonas, ¿no? Zonas de acuerdo
Las zonas de acuerdo son zonas en las que compradores y vendedores están de acuerdo precisamente en realizar transacciones. Los compradores creen que están comprando a un precio interesante y los vendedores creen que están vendiendo a un precio interesante. Y en esa zona de acuerdo, pues es donde se realiza el mayor número de transacciones, ¿no? Y por otro lado están las zonas de rechazo, ¿no? La zona de acuerdo sería todo lo que está por aquí. Y las zonas de rechazo, pues efectivamente serían todo lo que está o en el borde superior o en el borde inferior, ¿no? Donde el precio viene rebotando una y otra vez. En estas zonas de ineficiencia actúan perfectamente como soportes y como resistencias. Bien, pues teniendo esta idea en la mente, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Cuando el precio llega a estas zonas, a esta zona en la que se encuentra ahora mismo, en un gráfico diario, compradores y vendedores no encuentran un precio justo. Quizás los compradores quieren comprar más barato, quizás los vendedores quieren comprar más caro. En todo caso, el precio va a tender a desplazarse muy rápidamente en una o en otra dirección. No va a estar mucho tiempo trabajando ese nivel de precios y eso es lo que vemos, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? En estos dos toques. Apenas se llega a ese nivel, por lo que sea, de repente entra oferta en el mercado muy agresivamente y desplaza el precio a la baja. No hay más compradores, no hay más demanda dispuesta a entrar al mercado a esos precios y la oferta tampoco encuentra contrapartida suficiente como para poder bueno, pues realizar intercambios en el mercado. Por lo tanto, el precio no puede estar mucho tiempo ahí, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Lo podemos, ya sabéis que yo soy de poner este tipo de ejemplos, ¿no? Es como si tú vas a un sitio y no te encuentras a gusto, no estás cómodo, ¿no? Pues te vas rápidamente, ¿no? Huyes de ahí, ¿no? Eso es lo que ocurre en este tipo de niveles, ¿no? Por eso son niveles más vivos, niveles en los que el precio siempre se va a mover más rápido, no va a querer permanecer ahí, va a ser rebotado rápidamente o va a encontrar un movimiento para romper toda esa zona y continuar, en este caso, a la baja, ¿no? Pero una de las dos cosas van a pasar. En cualquier caso, vamos a encontrar movimientos más verticales, vamos a encontrar más velocidad, más momento, vamos a encontrar más volúmenes de parada, por ejemplo, si quieren rebotar este movimiento y darle la vuelta al alza, etcétera, ¿no? Es lo que va a ocurrir en este tipo de niveles de soporte y de resistencia. Si hacemos zoom, ¿no? Y entramos dentro del día, de esa última velita que estamos viendo en este gráfico, y por ejemplo nos vamos a un H1, ahí, podemos ver que en esta zona de soporte, que es la misma que estábamos viendo en diario, nos encontramos con velas muy grandes, de rango muy grande, que se mueven muy verticalmente, mucha velocidad, ¿vale? Fijaos aquí cómo se rompe muy violentamente o se intenta romper a la baja esa zona. Y en cambio, cuando el precio está a gusto, cuando el precio está en un acuerdo entre compradores y vendedores, pues el precio se mueve de forma mucho más suave, velas mucho más pequeñitas, movimientos más suaves, menos verticales, ¿no? En general. Fijaos aquí nuevamente cómo encontramos un movimiento vertical, una V muy agresiva, ¿no? Cuando el precio entra en esa zona. Y sin embargo, pues bueno, en otros lugares, ¿no? El precio se mueve quizás de forma más estable, ¿no? Lo mismo ocurre arriba, ¿no? En las zonas de resistencia. Encontramos movimientos, bueno, pues con mucha volatilidad. Fijaos esta mecha aquí, fijaos esta caída vertical aquí, ¿no? El precio falla aquí y cae con mucha verticalidad, etc. Así que, obviamente, estas zonas pueden darte pistas de cómo va a ser el día. Yo cuando el precio abre en estas zonas de soporte tan importantes, por ejemplo, como es el caso del día de hoy, pues ya, bueno, pues comienzo a operar con
esa idea de que podemos tener movimientos verticales, movimientos muy interesantes, ¿no? Si entramos en un gráfico más pequeño, por ejemplo, un 5 minutos, perdón, he puesto 5 meses, un 5 minutos, ahora sí, ¿vale? Vemos cómo efectivamente para romper este soporte que teníamos puesto en diario, pues el precio ha necesitado muchísima verticalidad. Fijaos que los días anteriores, o cuando el precio se movía por, en fin, en niveles superiores o más lejanos, ¿no? a esta zona de soporte, pues se movía de forma más suave, ¿no? Con movimientos, bueno, pues de todo tipo dentro del intradía, ¿no? Pero de forma más suave. Fijaos aquí nuevamente, zona de soporte, como entra ese gran volumen, ¿no? Con esa mecha, luego se mueve de forma más suave y de repente cuando va a romper tiene que hacer un movimiento muy vertical, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo esto y desde luego que muy apetecible, ¿no? Para operar en intradía. Ahora sí, vámonos a un minuto, a ver si ahora lo puedo poner, ahí está, a un minuto para ver qué es lo que nos hemos encontrado hoy en nuestra operativa esta mañana en DAX. Da igual cuando veas este vídeo porque realmente se puede aplicar a cualquier momento, o sea que no tienes por qué ver la fecha porque no tiene ninguna importancia. Fíjate cómo el precio abre hoy y lo hace de forma natural y normal, ¿no? Sin ningún movimiento raro ni extraño, ¿no? Mínimos crecientes, incluso los mínimos crecientes que tenemos aquí nos dan un primer movimiento alcista, un retroceso normal, sin volumen, y aquí tenemos la primera posibilidad, ¿no? Para tomar una entrada, ya sea en liquidez, como tomamos en mi trading, o ya sea luego en continuidad con una vez reiniciado, ¿no? O continuado el movimiento, ¿no? Y aquí podemos, bueno, pues tomar un par de entradas en continuidad hasta que el precio ya se da la vuelta y hace máximos decrecientes. Además bueno, no tiene mucho volumen, realmente no lo tiene. Cuando hace los máximos decrecientes, vemos que se para el movimiento alcista, pero los mínimos crecientes, digamos que no se pierden, hasta que de repente, de forma repentina, de forma violenta, el precio comienza a desplomarse, comienza a caer, ¿no? Y cuando se empieza a dirigir hacia esta zona de soporte, pues empieza a coger velocidad, ¿no? Y verticalidad. Me encantaría decirte que he tomado aquí el corto, no lo he podido tomar. Es muy complicado tomar estos movimientos porque obviamente no permiten retrocesos, no dan casi opción a tomar la entrada, pero sí que es verdad que nos permiten anticiparnos a lo que puede pasar más adelante, ¿no? A lo que puede pasar a continuación. Y fijaos lo que ocurre a continuación, ¿no? A continuación de todo este movimiento bajista, el precio llega a un punto en el que encuentra un volumen climático. A las 10:44 en concreto de la mañana, encuentra este volumen que es el que para absolutamente todo el movimiento. Vamos a verlo, voy a poner aquí, ¿no? La flechita. Este es el movimiento, o este es el volumen, mejor dicho, lo he marcado mal, este de aquí arriba, el que está parando todo el movimiento. Recuerdo la teoría de volumen de parada. Si el precio está cayendo con mucha violencia, o cayendo o subiendo con mucha violencia en cualquiera de las dos direcciones, y tiene que ser parado repentinamente, la forma es ejercer una fuerza contraria, ¿no? Como dictan las leyes de la física, que aquí en este caso aplican igualmente. Es decir, la única forma de parar una presión de la oferta tan violenta y tan grande es hacerlo con un volumen climático y muy repentino, y eso es lo que ocurre aquí, justamente en ese nivel. Fíjate cómo a partir de ahí el precio ya no ha caído más, ¿no? A partir de aquí sí que tenemos una oportunidad para empezar a posicionarnos en el mercado. ¿A posicionarnos cómo? Bueno, a posicionarnos en el corto plazo, en el scalping, en el gráfico de un minuto, podemos intentar un giro alcista, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El contexto general, obviamente, es un contexto bajista. El precio podría retroceder al menos el 50%. Podría encontrar, pues quizás esta zona, ¿no? Esta zona que ha sido soporte en preapertura y que luego se ha roto violentamente, ¿no? Esa es la zona que se podría encontrar ahora mismo
el precio, ¿no?, en los próximos minutos para continuar el movimiento bajista. Obviamente no es tan limpio y tan sencillo, tendrá sus altos y sus bajos, pero entiéndeme que este retroceso no tiene por qué ser precisamente un giro en una temporalidad mayor, sino que simplemente es un retroceso que puede llevar a una zona, ¿no?, un retroceso proporcional respecto al impulso que nos lleve a un nuevo impulso bajista, ¿no?, en este caso. Pero sí que nos da posibilidades de tomar una operación en giro agresiva que podemos intentar. Cuando digo agresiva no quiere decir mala, quiere decir agresiva, ¿no? Es decir, una operación que va en contra de la tendencia principal, pero que no por eso tiene que ser una mala operación si hemos evaluado o no el riesgo en todo momento. En este caso, con los mínimos crecientes, podemos intentar una operación en este retroceso, es decir, tenemos un impulso, tenemos este retroceso a la zona de liquidez anterior, que sería esta zona, y ahí podemos intentar una posición larga. El stop, ¿dónde iría? Debajo del impulso, es decir, por aquí abajo, ¿no? Es decir, la operación se tomaría aproximadamente por aquí, el stop iría por aquí abajo y el recorrido, por ejemplo, de 1-1 iría por aquí. Y si quieres gestionarlo, pues en este caso puedes gestionar perfectamente la posición, porque de momento los mínimos son crecientes, ¿no? Es decir, puedes tener bastante tranquilidad a la hora de gestionar una posición larga en este contexto, mientras los mínimos sigan siendo crecientes, ¿no? Y lo siguen siendo por el momento. Por lo tanto, de momento se podría mantener abierta. Por otro lado, obviamente, si pierde cierta zona, si pierde los últimos mínimos crecientes, tendríamos que prestar atención, reducir la posición o bien cerrarla, porque estaríamos en riesgo de exponernos a un movimiento bajista que continuaría la tendencia. ¿Vale? Así que esa es la idea de hoy. En primer lugar, me apetecía mucho explicar, ¿no?, cómo planteo yo la sesión de operativa cuando el precio se encuentra en una zona de soporte en un gráfico superior, sobre todo a nivel diario. Estos días suelen ser muy divertidos, por decirlo de alguna forma, y en cambio, y además quería explicarte cómo podíamos operar este tipo de movimientos. Fíjate cómo tendría sentido, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos lo que estamos diciendo, ¿no? El movimiento vertical a la baja, el retroceso y la vuelta a un movimiento bajista en una de las zonas superiores, ¿no? Por tanto, operación en contra de tendencia, arriesgada, pero con margen suficiente, ¿no?, para desarrollarse. Fíjate además cómo este movimiento alcista, este retroceso respecto al impulso bajista, no trae absolutamente nada de volumen, no tiene ningún tipo de fuerza, por lo tanto podemos desconfiar de ese movimiento porque en algún momento acabará por fallar. ¿Vale? Así que esa es la idea general, ese es el contexto y está muy bien, ¿no?, el ejemplo de hoy para explicarte cómo podemos tener un contexto bajista, tomar una posición en intradía alcista, pero sabiendo que es un trade arriesgado que, bueno, pues tendremos que tener controlado en todo momento. Lo dejamos aquí, veremos cómo evoluciona el día de hoy, va a estar muy interesante también en los índices americanos y seguiré actualizando por aquí, por YouTube, con más asiduidad que últimamente. Os mando un fuerte abrazo, recuerdo que os podéis agregar a la lista de correo para recibir los vídeos puntualmente y todas las sesiones extra que hacemos de vez en cuando y que solo están disponibles para la gente que está en la lista de correo y en nuestro grupo comunidad gratuita en WhatsApp. El enlace está también en la descripción, puedes unirte a cada una de ellas, a las dos si quieres, para estar perfectamente informado. Un abrazo, que tengas un fantástico día
y nos vemos en el siguiente vídeo.